Mencioné la nota de Infobae, que la escribió el colega Matías Barbería. La nota es: multinacionales que se van. Por primera vez en 22 años la inversión extranjera directa arroja un saldo negativo. Y Matías está con nosotros. Matías, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Muy bien, un poco revolucionado porque me agarró en la redacción el cambio de las bandas de explotación, así que esto es un ¿Viste? lío. Si ¿Viste? escuchan algún ruido de No gente hay gritando y problema, no hay escribiendo y problema. publicando. Celebramos que haya redacciones y gente gritando con una noticia. Bueno, a ver, sumo eso, Matías, también. El gobierno acelera en Sí. un sentido, hay un contexto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantas multinacionales se van de la Argentina? Mira, si te voy a contar mi análisis, que son distintos factores y sin una conclusión tan clara. Creo que al final no vamos a quedarnos con la conclusión de que es culpa del gobierno ni que el gobierno está libre de culpa. Si yo tuviera que buscar una clave que explica por qué se van tantas multinacionales de la Argentina, es la relajación de las trabas cambiarias. Durante muchos años las multinacionales que habían quedado en el país en tiempos de cepo cambiario no encontraban la forma de hacer cambios, ventas, compras, fusiones que se hacen en todo el mundo, Hmm. eh, a precios de mercado reales, porque había otro tipo de cambio, porque había trabas para entrar, para salir, para usar el dólar financiero, para usar el dólar comercial, para tomar préstamos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que en algún nivel pasa es que se da una señal de largada con la relajación de las trabas cambiarias que hace que cambios, reconfiguraciones de los negocios de las empresas en distintos puntos del planeta que son comunes y van a cuentagotas en todos lados, se dieron todas juntas en Argentina. Mm. Así todo el que por algún motivo de estrategia global o local, porque ahí no le estaba yendo del todo bien, antes agarraba, se quedaba y se compraba bienes inmuebles, no sabes la cantidad de edificios que tienen los bancos porque no podían repartir dividendos, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, decide dónde desarma y dónde arma. Claro. En ese sentido, el ejemplo más virtuoso son los casos en Vaca Muerta, donde en Vaca Muerta por ahí ves a una empresa internacional desinvirtiendo en Vaca Muerta después de haberse generado mucha ganancia porque, no sé, tiene en Guyana un muy promisorio yacimiento y dice, no, perfecto, acá ya la hice, vendo, opera un empresario local y me voy a otro lado que tengo más, digamos, lo arranco desde más temprano, tengo más ganancia para hacer. Clarísimo. Eso Ahora, sería el Matías, caso más virtuoso. el contexto que prepara el gobierno de Milei es un contexto Sí. más beneficioso para las empresas. ¿Por qué se irían? ¿No viene un tiempo donde una empresa con una reforma laboral, con una modernización, debiera ganar más plata o no necesariamente? Depende quién, depende cómo, y no siempre es que no van a ganar más plata. De nuevo, tenemos el caso de Vaca Muerta, Vaca Muerta está funcionando en minería y petróleo son los grandes ganadores, bueno, te agregaría agro, del esquema cambiario el esquema económico tal como lo conocemos. Entonces no serían sectores afectados. Ahí ya estamos viendo decisiones más estratégicas de dónde posicionarse a nivel global de empresas que trabajan en todo el mundo. Ujú. Entonces, pensemos en casos más como Carrefour, pensemos en casos más como HSBC, pensemos en otros sectores más golpeados. Bueno, si sos una empresa industrial, Whirlpool, y quizás con un dólar que no es tan caro, quizás con costos laborales y costos, bueno, lo vemos si viajas a Chile, si viajas Sí. a Brasil vas a encontrar que todo sale más barato. Bueno, lo mismo le pasa a las empresas cuando quieren producir, ya sea los fletes para comprar un cablecito que tienen que ponerle al Mm. lavarropas, o los salarios que están pagando, o los servicios que pagan, si son más baratos en otro lado, son más competitivos en ese otro lado, con lo cual, chao, Whirlpool Mm. vas a importar. Ahí tenés un caso. Es muy específico. Si nos movemos más a, por ejemplo, lo que tiene que ver con retail, que Carrefour, hoy era la fecha límite para presentar las Mm. ofertas en la compra de Carrefour, no sabemos si se va a terminar, porque a veces se extiende, estamos esperando las novedades. Carrefour realmente no estaba obteniendo un resultado suficiente acá en la Argentina hacía mucho tiempo, lo venía analizando hace un montón y está muy interesado en Claro. irse. Y eso tiene que ver con consumo, con cosas que por ahí, viste que es muy difícil. Yo te dije, no, no vamos a llegar a una conclusión, es culpa del gobierno, no es culpa del gobierno. Bueno, en este esquema, el consumo masivo no está volando Mm. y no tiene perspectivas de volar en lo inmediato. Entonces, Mm. no es solo la reforma laboral lo que está acá jugando, también es una actividad que todavía es pesada. Ujú. Esto es un esquema, esto es un plan de estabilización. Los planes de estabilización son muy dolorosos. A veces lo puedes hacer lento, de a poco, tardar 10 años. Claro, claro. Y a, Mm. y a veces cuesta más, Distribuir el ¿no? Sí. dolor, y a veces lo puedes hacer querer hacer en 4 Mati, años, todo un saque. Sí, ¿con quién hablo? Sí. Con Mariana Yalo, ¿cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La consulta es, ¿se dio como un efecto puerta 2 en el sentido de que antes quizás no se podían conseguir también lo que vos explicabas al principio, compradores? Se da este fenómeno por un lado de actividades, como vos decís, que están golpeadas, y por otro lado también que no podían salir y hoy están encontrando la vía para salir como se hace en otros países del mundo.
Bueno, sí, estos cambios así muy globales de, bueno, me voy acá, entro allá, son muy comunes en las multinacionales. Durante mucho tiempo estuvieron frenados porque no había un mercado cambiario ni normas financieras, había una represión financiera muy importante que hacía muy difíciles las operaciones. Ahora, sí hay algo muy llamativo, Mariana, y te cuento, el hecho son todas compras nacionales, no es una nacionalización de las operaciones. También hay una falta de interés, mercado chico, mercado poco promisorio en algunos aspectos, de acuerdo a qué sector de la economía estás apuntando. De nuevo, si vas a Lo que producir pasa, Matías, lavarropas, que a mí, no, sí. yo te escucho y veo que las grandes no encuentran el esquema, que las chicas, después voy a poner un audio de una pyme que habló hoy con Vilouta temprano y que dice, che, a mí hay digo, todo bien, a la falta de consumo, a la recesión que hay, me hace un empleado un juicio laboral y me rompe al medio, por lo menos quedo mirando al norte 2 años. Entonces, digo, ¿cuánto va a tardar para que este modelo en algún momento empiece a ser, digamos, le empiece a convenir a las pymes o a las grandes, a las chicas, a alguien? Bueno, los periodistas de economía, cuando no sabemos la respuesta, decimos excelente pregunta. No, es muy difícil de predecir. Sí. Es muy difícil de predecir. La verdad es que esto es un plan de estabilización. Los planes de estabilización son muy duros, tienen muchos riesgos. El gobierno, con el anuncio de hoy, va a tratar de empezar a sumar reservas, lo cual reduciría un riesgo de un. Sí. No sé si propiamente sudden stop, pero sí de un problema en la balanza de pagos que pueda romper con el esquema económico. Asume un riesgo de, al generar más demanda de dólares e inyectar más pesos cada vez que compra, generar algún tipo de ruido en el lado cambiario. Asume un riesgo a partir de enero con el cambio en la política cambiaria, valga la redundancia. Con lo cual hay muchísimos partidos por jugar en el medio. Bien. A ver, Matías, sumo a Robertino con una pregunta. ¿Cómo andas, Matías? Acá Robertino. Una pregunta, un poco una digresión, pero conectado con todo esto, porque todo está relacionado cuando decís esto es un plan de estabilización. Van 2 años del gobierno de Milei, empezando la segunda etapa. Bueno, en teoría la estabilización dura 1 año, sobre todo cuando es de shock, para pasar luego a la etapa de crecimiento. No, plan de estabilización para salir de inflación, estamos hablando de casos, grandes ejemplos. Israel estamos hablando de más de una década, Brasil estamos hablando de... ¿Vamos a una década de ajuste de la economía? No. Plan de estabilización es otra cosa, pero sí la salida del efecto sobre la actividad hasta que no se llega a estabilizar. Y acá no estoy ni perdonando ni defendiendo al gobierno. Los planes de estabilización han sido muy costosos, en general generan atraso cambiario en todos lados. Si tienen éxito, te generan atraso cambiario. Claro. Eso genera un peso sobre la economía. Lo vimos en Brasil, lo vimos en Perú, lo vimos en Chile, lo vimos en Israel mucho tiempo antes, pero también si uno va a leer casos de programas de estabilización, tienden a ser largos. Una de las críticas de los economistas que muchas veces son tildados de conochantas por el gobierno, tampoco voy a tomar esa posición, pero me llama la atención por el tema de los tiempos que preguntaste vos. Una de las críticas de los economistas es este gobierno va demasiado rápido y causa demasiado dolor social al apurarse demasiado en querer bajar la inflación en 4 años. Es una de las críticas, no digo que esté bien, digo, es una de las que existe. Sí, ¿sabés qué me gustó, Matías? Y con esto te cierro y obviamente te súper agradezco estos minutos. Me gustó cuando arrancaste, dijiste... Ni voy a culpar al gobierno ni lo voy a exculpar. Y cuando eso sucede, bueno, es aún más complejo y es un desafío para nosotros explicar qué es lo que pasa. Porque si uno puede echar la culpa rápidamente, bueno, es más sencillo. Pero pareciera ser que el contexto es un poco más complejo que eso. El gobierno eligió ir a toda velocidad, desde que empezó. Eso extrema el impacto inmediato en actividad y en otros costos y en, llamémoslo en términos muy mileístas, destrucción creativa, que es básicamente se cierran esta empresa y las otras más productivas empiezan a ganar. Extremo los costos en el sentido de hacerlo muy rápido. Dice tener sus buenos motivos, qué sé yo, si dicen, es una lectura que yo no compro ni la dejo ser. Está claro, pero si en 4 años ya aparece un gobierno de otro color, tenemos que apurarnos. Está claro. Perfecto. Ese es un poco lo que pasa. La forma que eligió el gobierno quizás a veces extrema estos costos para apurar resultados. Bien, Matías, abrazo grande, gracias por estos minutos. ¿Hay mucho lío ahí en la redacción? Sí, estamos muy locos por lo del Banco Central y ahora hay que correr al Banco Central para cubrirlo. Abrazo grande, a todos. Matías, gracias, un abrazo grande. Matías Barbería, colega de Infobae, colega de Economía, hoy publicó una nota que justamente cuenta, explica por qué hay 22 multinacionales muy conocidas, algo mencioné recién, que se van de la Argentina.